Ok, entonces, bueno, empezamos con lo que es la introducción, es toda esa parte de la historia clínica genética y todo lo que ustedes deben de saber acerca del abordaje. Esta realmente es como la primera clase clínica que ustedes van a tener dentro de la facultad. Yo sé que muchas de las cosas que yo voy a poner ahí, a lo mejor en este momento no tienen como mucho sentido para ustedes, pero les pido eh, que lo vayamos aprendiendo juntos, ¿ok? Entonces, me pasa la primera, por favor. Entonces, bueno, pues, ¿qué es la genética, no? Él va a ser la ciencia que estudia los fenómenos de la herencia y la variación. No nada más es, a veces nosotros nos queremos como decir, bueno, es que es algo genético, ¿no? Y pensamos de manera inmediata que es algo hereditario. Y esto no siempre corresponde, porque finalmente nosotros somos la suma de los genes tanto de nuestros papás como de nuestros abuelos, como de toda la gente que se ha ido, digamos, mezclando para formar nuestra familia. Entonces, a veces situaciones que nosotros consideramos que pudieran estar como de no, pero pues es que nadie en la familia había tenido tal o cual situación y es la primera vez, realmente no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Porque las generaciones pues van cambiando y a veces no tenemos toda la información. Me pasa la genética, bueno, entonces, la genética en medicina, digamos que tuvo su origen a inicios del siglo XX y esto fue hasta que no se reconocieron las leyes de Mendel. Ya después vamos a ver un poquito más de las leyes de Mendel, pero un poquito de su historia es que las leyes de Mendel al principio pensaron que únicamente se podían aplicar a plantas, ¿no? Porque finalmente todos los estudios que Mendel hizo, pues los hizo a través de sus plantas de chícharo. Entonces no se les dio realmente importancia hasta inicios del siglo XX, cuando un doctor dijo, pero pues es que hay situaciones en las que aquí también los papás pueden ser sanos y en una siguiente generación se presenta una enfermedad que no se había presentado. Entonces se dieron cuenta que las leyes de Mendel se aplicaban a todas las especies. Y fue a inicios del siglo XXI cuando se finalizó el proyecto Genoma Humano que la genética médica tuvo realmente una importancia, digamos que fue como más tangible, porque pues se llegó al diagnóstico de muchas enfermedades que antes no se conocían. ¿Me pase la siguiente, por favor? Entonces, nosotros los genetistas somos, eh, digamos, médicos que estamos enfocados sobre todo en los pacientes con múltiples malformaciones o aquellos bebés que nacen y que no se llega a veces a un diagnóstico por la cantidad de malformaciones que tienen y que pues fallecen, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan cuando algo ya es de la competencia de un genetista. Uno, cuando tenemos pacientes con múltiples malformaciones congénitas, pacientes con diagnóstico temprano de cáncer, sobre todo aquellos antes de los 40 años, pacientes con antecedentes de pérdidas gestacionales recurrentes, o sea, personas que se embarazan, sin embargo, esos embarazos no llegan a término, pacientes con infertilidad, pacientes con algún diagnóstico prenatal de enfermedades cromosómicas o antecedentes de alguna enfermedad genética. Esto actualmente ya se está realizando cada vez más debido a que, pues, en muchas de las ocasiones, sobre todo las mujeres, que digamos que decimos, bueno, quiero postergar la maternidad lo más posible, sin embargo, ya cuando tenemos 36, 37 años, que decimos, bueno, creo que es el momento, ya somos parte de ya nos cuentan como un factor de riesgo para tener algún hijo con algún problema de nacimiento. Aquellas sobre todo para farmacogenómica y farmacogenética, actualmente pues ya se sabe, ¿no? Que hay ciertos medicamentos que les funcionan mejor a ciertas personas porque tienen un tipo específico de una variante genética que la hace más susceptible a ciertas enfermedades. Entonces todo eso pues nos ayuda a una medicina más personalizada que al final del día pues nos ayuda a tener mejores tratamientos.
los análisis de expresión génica de una muestra tumoral. Esta sobre todo, pues nos va a ayudar como al saber de qué estirpe, de dónde viene, cuál es el origen de un tumor, y la identificación de restos humanos. Si bien es, digamos, de los menos comunes, a muchas de las ocasiones se le da como más hacia un médico forense. Sin embargo, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para, como parte del abordaje con un médico genetista. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar nosotros a las enfermedades genéticas? Bueno, vamos a tener de 3 tipos principalmente, las que son cromosómicas, las que son monogénicas y las que son multifactoriales. Las cromosómicas van a ser las más frecuentes, se pueden presentar en 7 de cada 100.000 recién nacidos vivos, independientemente de las que sean. Dentro de las cromosómicas tenemos al síndrome de Turner, al síndrome de Down, a la trisomía 13, a la trisomía 18, que son enfermedades que van a ser muy frecuentes y que en muchas ocasiones los niños llegan a fallecer. Estas enfermedades cromosómicas también van a producir alrededor del 50% de todos los abortos espontáneos. Si nosotros pudiéramos hacerle un estudio de cariotipo a cada uno de esos productos de aborto, encontraríamos que más del 50% están relacionados con alguna alteración cromosómica. Las enfermedades monogénicas, esta monogénica pues obviamente quiere decir que es de un gen en específico, y es cuando hay mutaciones en la información genética que va a estar contenida en un solo gen. Esta tiene una prevalencia del 2%, sin embargo, con el advenimiento de todo esto del proyecto Genoma Humano y de que actualmente ya se puede hacer un diagnóstico molecular mucho más rápido, pues se ha visto que en realidad son más las enfermedades genéticas de las que se pensaban. Y pues las multifactoriales, pues son responsables de la mayor parte de las enfermedades, y dentro de estas entran pues lo que es la diabetes mellitus, la hipertensión, el cáncer. Todas estas se consideran multifactoriales con un componente genético que nos explica en muchas ocasiones que haya generaciones de personas con estas enfermedades. La siguiente, por favor. Entonces, a veces nosotros podemos ver a las personas y no necesariamente necesitamos verle así un labio paladar hendido o alguna otra situación que nos diga, ah, es evidente que tiene una malformación, ¿no? Sino que hasta que nosotros no los analizamos y no los vemos realmente, por eso es importante que ustedes aprendan a ver a su paciente. Actualmente con todo esto de la tecnología, con todo esto de un tanto la despersonalización de la medicina y que nos volvemos más como autómatas en lugar de seguir siendo lo que siempre ha sido la medicina, un arte, perdemos, ¿no? El estar viendo al paciente, el poder verlo a los ojos y ver realmente lo que está sucediendo con él, ¿no? Entonces, parte de esto es lo que los genetistas hacemos, el fijarnos claramente en las expresiones, en los rasgos de cada una de las personas. Como les muestro en esta diapositiva, muchas de las ocasiones nosotros podemos ver a alguien y no verle ningún defecto, ¿no? O pensar que no tiene ninguna alteración. Sin embargo, si ustedes se fijan, por ejemplo, pues todas estas son personas conocidas, ¿no? Personas que a lo mejor ustedes han visto en la televisión, lo que sea, pero no sé si alcancen ustedes a ver las alteraciones que presentan o las dismorfias que nosotros observamos. Obviamente, pues la primera fotografía ustedes saben que es de una persona con achondroplasia porque la han visto en la tele. Sin embargo, si nosotros vemos sus rasgos faciales, a lo mejor de primera impresión no nos llama la atención gran cosa, ¿no?
Sin embargo, pues las personas con achondroplasia, todas ellas se parecen entre sí, porque van a tener la frente amplia, van a tener los ojos muy separados, que se llama hipertelorismo, van a tener el puente nasal ligeramente deprimido, o sea, como de un poquito más bajo. La segunda foto, los niños me van a decir, bueno, no le veo ningún defecto, ¿no? Sin embargo, si alcanzan a observar su pulgar, ella tiene algo que se llama braquidactilia tipo A, en la que la falange distal del dedo pulgar es más corta y más ancha y por eso le da esa forma al dedo pulgar. En el caso de Giovanni Dos Santos, no sé si alcanzan a observar que tiene unas orejitas muy pequeñitas. A eso se le llama microtia, grado 1. Ya después vamos a ver cómo se clasifican las microtias. Entonces, cada una de esas personas y cada uno de nosotros vamos a tener rasgos que nos van a ser únicos. Así seamos gemelos monocigóticos monocoriónicos, nosotros tenemos rasgos que nos hacen diferentes entre hermanos, entre primos. Así nos parezcamos mucho, va a haber cosas específicas que nos van a hacer diferentes. Entonces es importante que ustedes aprendan a observar esas diferencias que nos hacen únicos y que aprendan a correlacionar esas diferencias que ustedes están viendo con algún síndrome, ¿vale? ¿Me pasan la siguiente, por favor? Entonces, a esto nosotros le llamamos dismorfología, que en términos generales se conoce como el estudio de los defectos congénitos en humanos. Esta rama, por así decirlo, de la genética no tenía mucha relevancia hasta que a un doctor se le ocurrió decir, bueno, es que esto no es la formación normal de un individuo. Entonces, pues dis quiere decir alterado, morfo, forma, entonces es una forma alterada. Ustedes ahorita apenas van a empezar a llevar embriología. Genética va muy de la mano con la embriología. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos el momento en el que se empieza a formar un ojo, en el que se empieza a formar el corazón, sabemos a las cuántas semanas y qué genes están involucrados en todo ese proceso, pues va a ser mucho más fácil que nosotros alcancemos a vislumbrar tal vez cuál pudiera haber sido el posible origen de un síndrome velocardiofacial, de un síndrome de Down, sabiendo qué genes están relacionados y qué genes, por ejemplo, se encuentran en el cromosoma 21. Ya después alguien como que le dio más forma a esa definición, y es que es una rama de la genética que va a estudiar las anomalías morfológicas en el ser humano, en combinación con el conocimiento de los mecanismos del desarrollo y de la historia natural de diversas anormalidades. Y a esto de historia natural es a lo que les comentaba, de que finalmente si nosotros sabemos el proceso embriológico que tuvo que haberse ido alterado para que un niño naciera con polidactilia, pues podemos entender más fácilmente qué pudo haber sucedido y en qué semanas más o menos pudo haber ocurrido. ¿Ok? El abordaje, ¿me pasas la siguiente, por favor? El abordaje de las dismorfias es importante que nosotros lo realicemos, sobre todo para poder tener la mayor cantidad de datos y saber si se trata de algo que va ocurriendo a través de las generaciones o si es la primera vez que sucede. Por eso es muy importante la historia clínica genética. Dentro de la historia clínica genética, digamos que nosotros hacemos mucho hincapié en lo que se refiere a los antecedentes familiares, porque a veces, muchas de las ocasiones nos dicen, es que sí, yo tuve un primo que tenía discapacidad, ¿no? Bueno, ¿cómo era su discapacidad? ¿Qué era lo que él presentaba? Es que no podía caminar bien, no podía, bueno, ¿y qué fue lo que dicen las abuelitas que le pasó, no? Porque en muchas ocasiones, pues, obviamente la persona no está ahí o ya falleció o desafortunadamente en nuestro México mágico, el pensamiento de que fue porque le hicieron ojo, fue porque se le cayó, fue porque ese tipo de cuestiones, pues todavía prevalece dentro de nuestras
comunidades. Entonces, el de decir, es que no respiró cuando lloró, entonces dices, bueno, tuvo una asfixia y muy probablemente la persona tenía parálisis cerebral y eso explicaría, ¿no? Las manifestaciones que él me comenta. Entonces, tratar de reunir la mayor cantidad de información acerca de los antecedentes familiares dentro digamos, de esa persona que está siendo estudiada. Otro es interpretar las alteraciones en el paciente desde el punto de vista de la anatomía del desarrollo, lo que les comentaba, o sea, ¿qué origen tiene? Estamos hablando de mesodermo, estamos hablando de ectodermo, estamos hablando de endodermo, o sea, ¿qué origen embriológico tiene que nos pudiera explicar todas las alteraciones que yo observo? Entonces, entre más lejos nosotros nos podamos ir en cuanto a qué origen embriológico pudiera haber tenido, mucho más fácil nosotros vamos a poder detectar el punto donde hubo una alteración. A lo mejor mamá tomó, a lo mejor mamá fumó, a lo mejor mamá tuvo fiebre, a lo mejor mamá en ese momento tuvo una infección. Entonces, todo eso como que nos ayuda a poder esclarecer qué pudo haber ocurrido en ese paciente para que presentara este defecto al nacimiento. La siguiente, por favor. Entonces, la historia clínica genética tiene exactamente los mismos apartados que una historia genética común. La única diferencia es la presencia del árbol genealógico. El árbol genealógico a nosotros nos sirve no nada más para conocer las generaciones o cuántos hijos tuvo la abuelita y que si fueron uno o dos esposos, no nada más es eso, sino también saber qué patologías han ido presentando, si se mudaron, por ejemplo, si vivían en un pueblito y cuando uno investiga y resulta que ambas familias vienen exactamente del mismo pueblito y después se encontraron en Ciudad de México y dicen, bueno, es que nosotros no somos familiares, pero la realidad es que tal vez sí, porque ambas familias vienen de la misma región, ¿no? Entonces, para todo eso nos sirve el árbol genealógico. La siguiente. Entonces, el árbol genealógico va a ser una representación gráfica que permite la identificación de los antepasados y los descendientes de un individuo. O sea, no nada más vamos a irnos hacia atrás, sino también hacia adelante, porque a veces nuestra persona de estudio puede ser una mujer que tiene 35 años y que tiene cáncer, ¿no? Y que el cáncer se le manifestó después de su segundo embarazo. Entonces es un cáncer premenopáusico que va a ser dependiente de hormonas porque fue justo en el periodo después del embarazo, ¿no? Entonces, todos los antecedentes que nosotros podamos recabar y de si alguno de sus hijos ha presentado cáncer, pues nos podría estar traduciendo en que tal vez se trate de una forma de cáncer familiar, ¿no? Entonces, es muy importante ir tanto hacia atrás como hacia adelante en un árbol genealógico. El árbol genealógico debe de ser muy ordenado. O sea, nosotros no podemos ir, y entonces tu tío, pero ¿quién fue primero? Bueno, vamos a poner primero al otro porque él no tiene tantos hijos. No. Tenemos que seguir un orden cronológico en cuanto a quién nació primero, quién nació después, incluso entre los hermanos, ¿no? Los mismos hermanos a lo mejor del individuo que nosotros estamos estudiando. Tenemos que ordenarlos de manera cronológica, o sea, primero el de 12, después el de 5, después el que estamos estudiando y después sigue el otro hermanito que tiene 1. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que recabar y tenemos que ir, es más fácil si nosotros empezamos de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que primero voy a poner la generación a la que pertenece mi sujeto de estudio, después voy a poner a sus papás y después voy a poner a sus abuelos. ¿Sale? Entonces, si yo empiezo con los niños, pues ahí pregunto, a ver, ¿su primer hijo tiene alguna enfermedad? ¿Ha tenido algún problema? El segundo, el tercero, así, después, a ver ustedes. Entonces, ¿ustedes qué edad tienen? O sea, todo ese tipo de información va a ser muy importante que nosotros la vayamos ordenando de manera adecuada para que al momento en que nosotros interpretemos nuestro árbol genealógico, pues sea mucho más fácil de entender. La siguiente, por favor.
Hay algunas otras ramas de las ciencias de la salud que utilizan los árboles genealógicos, como por ejemplo psicología o trabajo social. Sin embargo, nosotros en medicina es muy importante que utilicemos esta simbología, ¿sale? Lo que les marco ahí en la pantalla es las líneas de unión. La línea de unión, por ejemplo, no importa, el hombre siempre debe estar del lado izquierdo y la mujer siempre debe estar del lado derecho. En algunos otros árboles genealógicos, como los que utilizan en trabajo social, por ejemplo, las líneas salen de la parte de abajo y se cruzan en la parte media. Nosotros no, nosotros tiene que salir de un costado de nuestro símbolo para representar una línea de unión. Una línea de unión quiere decir que esa pareja tuvo hijos, no importa si están casados, divorciados, no importa. Siempre y cuando esa pareja haya tenido hijos, esa va a ser la línea que representa que ellos juntos tuvieron hijos. Luego, la línea que va de manera vertical es la línea que representa la línea de descendencia. La línea de descendencia quiere decir cuántos hijos tuvieron. Entonces, esos son los que tienen que ir de manera ordenada, de manera cronológica. El hombre siempre va a ser representado por un cuadrado y la mujer siempre va a ser representado por un círculo. La siguiente, por favor. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, la parte, por ejemplo, lo que les decía, la línea de unión o línea de matrimonio, también les llaman, esa es la que va a unir a dos personas de que están juntas y tienen hijos. Cuando ya cuando ya están divorciadas o separadas, las vamos a dividir con dos líneas verticales ligeramente inclinadas, que quiere decir que están separados o que están divorciados. Cuando nosotros tenemos el antecedente de que esa familia pudiera ser consanguínea, como que fueran primos hermanos, tío sobrina, o ese tipo de situaciones, nosotros los vamos a marcar con una línea doble, ¿sale? Cuando tenemos, por ejemplo, la parte de que pudieran ser un embarazo gemelar, cuando son gemelos monocigóticos, o sea que vienen de una sola, tienen una sola bolsa y una sola placenta, que es lo que le llamamos gemelos idénticos, van a salir los dos de una misma descendencia, pero esa línea se va a bifurcar y hasta arriba no sé si alcancen a ver que tiene una pequeña línea que une a las dos líneas digamos, de los gemelos. Eso quiere decir que son gemelos idénticos. Y cuando esa línea no está presente es cuando son gemelos no idénticos o disigóticos. Cuando nosotros queremos marcar al individuo que está afectado, lo vamos a marcar, lo vamos a iluminar completamente de negro para marcar que ese es el individuo que nosotros estamos estudiando. Cuando queremos hablar de múltiples individuos que probablemente no estén afectados o que no tengan ningún problema, por ejemplo, tiene 5 hijos, pero los 5 son sanos. Y a lo mejor esos 5 hijos son hombres. Entonces, por eso le voy a poner el 5 en medio y son 5 hombres. Y cuando usamos el rombo es cuando, por ejemplo, son 3 hombres y 2 mujeres, pero como no nos interesa qué sexo tienen, los marco con el rombito, ¿ok? Por eso se ve el rombo en la parte final digamos, de cómo se representan. Los que ya fallecieron, nosotros los vamos a atravesar con una línea vertical, ligeramente inclinada, para marcar que esa persona pues ya falleció. Cuando una persona se encuentra embarazada dentro de nuestro árbol genealógico, en el caso del español, pues nosotros vamos a poner una E de embarazo, y si ya sabemos el sexo del feto que se está esperando, pues vamos a poner un cuadrado o un círculo, o cuando todavía no sabemos, porque es un embarazo tal vez muy temprano, vamos a utilizar el rombo. Cuando tenemos el antecedente de un aborto, nosotros cuando vamos a utilizar los triangulitos. Los triangulitos de igual manera van a representar un embarazo que no llegó a término.
Pero cuando tenemos un embarazo que el bebé falleció en el interior del útero, que se llama óbito, vamos a representarlo igual con un círculo o un cuadrado, dependiendo del sexo, pero ese va a ser de un tamaño más pequeño de lo que normalmente sería. Si se dan cuenta, en el árbol genealógico donde se dice children siblings, aquí en esta imagen, todos los cuadrados y todos los círculos son exactamente del mismo tamaño. Es muy importante mantener esa proporción para que nosotros podamos marcar los óbitos, porque los óbitos van a ser más pequeños. La siguiente, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, el que, por ejemplo, está embarazada, también el del hombre se tiene que marcar con una E. Ajá, sí. Ah, ok. ¿Y qué había dicho que era óbito? Óbito es cuando un bebé que ya es, digamos, viable o de término, fallece en el interior del útero de la mamá. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Ok, la siguiente, por favor. Entonces, ya que nosotros hicimos nuestro árbol genealógico, que ya hicimos nuestro interrogatorio a la persona que nos está dando, en la mayoría de los casos, por ejemplo, en la parte de genética, casi todos van a ser niños, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes van a ser niños. Entonces, en ellos es muy importante que nosotros tomemos en cuenta los antecedentes perinatales. Entonces, dentro de los antecedentes perinatales, nosotros vamos a preguntar semanas de gestación, si fue prematuro, si fue por cesárea, si la mamá consumió algún tipo de sustancia durante el embarazo, incluyendo medicamentos. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a interrogar dentro de nuestra historia clínica. Y ya una vez que nosotros estamos frente al paciente, pues tenemos que empezar a plantearnos de qué se está tratando, ¿no? Qué es lo que yo estoy viendo. Entonces, vamos a tener 4 diferentes tipos de problemas durante la morfogénesis, que van a ser la malformación, la deformación, la disrupción y la displasia. Una malformación va a ser una pobre formación de tejido, ¿no? Dentro de una malformación, pues nosotros podemos tener el labio paladar hendido, la polidactilia, una microtia, esas van a ser como tipos de malformación. Una deformación es cuando nosotros tenemos un tejido que originalmente era sano, por así decirlo, pero que al bebé estar en el útero por alguna posición, por alguna situación que a lo mejor la mamá no tuviera suficiente cantidad de líquido amniótico, nos va a cambiar la forma de algo que originalmente estaba bien, ¿vale? Una disrupción se refiere a una ruptura de un tejido que originalmente era sano. A lo mejor la mamá tuvo una infección muy fuerte, entonces tuvo una ruptura ligera de las membranas, estas membranas se repararon, pero hubo una exposición, ¿no? A lo mejor de un tejido sano al líquido amniótico y pues, le provocó una herida al bebé, ¿no? Entonces todo esto pues pudiera estar relacionado con lo que son las disrupciones. Y las displasias se refiere a una organización anormal de las células dentro de un tejido. Una displasia puede ser algo que originalmente era sano u originalmente estaba alterado. Por ejemplo, niños que nacen con tumores, se refiere a esto a una displasia, o niños que una pierna la tienen bien formada, pero la otra tienen un aumento en el crecimiento, pero las células tienen digamos, esa alteración, el sobrecrecimiento nada asimétrico de una de las extremidades. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces, la dismorfogénesis va a ser todo defecto estructural
que va a constituir un error morfogenético congénito. Entonces, nosotros aquí es muy importante que pues conozcamos obviamente la embriología. Yo sé que apenas la está cursando, pero dentro de los eventos morfogenéticos más importantes vamos a tener lo que es la migración celular, el control de la velocidad de las mitosis, la interacción entre tejidos adyacentes, la asociación adhesiva de células similares, la apoptosis, la influencia hormonal y las fuerzas mecánicas. Entonces, todo esto, cuando nosotros, cualquiera de estas situaciones, la siguiente, por favor. Cualquiera de estas situaciones nos va a ocasionar que tengamos un defecto al nacimiento. Entonces, la morfogénesis va a estar dada por la información genética y va a ser también dada por la función de un individuo que está, y va a estar contenida dentro del cigoto. O sea, toda esta información, pues nuestros padres nos la van a heredar para que nosotros podamos formarnos y crear un individuo aparentemente sano, ¿no? Después de las primeras divisiones celulares, la diferenciación va a iniciar para la activación o inactivación de diferentes genes y esto va a permitir que las células tengan diferentes roles. Como ustedes saben, pues nosotros venimos de una célula única que va a ser formada por la mitad dada por papá y la mitad dada por mamá. Esa célula única se va a empezar a dividir y estas células pues se van a hacer, inicialmente se llaman células totipotenciales. ¿Por qué? Porque se pueden convertir en cualquier cosa, ¿no? Y en la manera en la que se vayan ordenando dentro de lo que va a ser el saco gestacional, pues es las estructuras a las que van a ir dando origen. Entonces, cualquier alteración dentro de esta organización es la que nos va a provocar que nosotros tengamos algún defecto al nacimiento. La siguiente. Uno de estos mecanismos va a ser la migración celular. Entonces, cuando las células migran de manera adecuada a un sitio predestinado, va a ser muy importante para el desarrollo de muchas estructuras. Un ejemplo de esto sería cuando las células del saco de Yolk migran hacia la cresta urogenital para formar las gónadas. Entonces, si esta migración no ocurre, el individuo se va a seguir formando, el resto, sin embargo, van a ser las personas que tengan criptorquidia o que tengan úteros bicornes, porque esta migración ocurrió de manera tardía o no ocurrió como debería de haber sido. La siguiente, por favor. El control de la tasa de mitosis, lo que les comentaba, que a lo mejor en una pierna tenemos la información para que nuestra pierna crezca de manera normal, y en la otra pierna tenemos una alteración que le dice a la célula que se tiene que dividir más rápidamente porque es necesario que siga creciendo. Entonces esto nos va a provocar una asimetría corporal en la que a lo mejor nada más esa zona es la que está creciendo de manera descontrolada, en lugar de crecer al parejo, ¿no? De la otra mitad del cuerpo, pues obviamente nos va a provocar muchas alteraciones. De igual manera, ahí deben de ser simétrica este crecimiento, como por ejemplo el crecimiento de las manos, el crecimiento de las piernas, de los órganos internos, porque pues no podemos tener un super hígado gigante y un vaso de tamaño muy pequeño, ¿no? Entonces todo esto debe ser simétrico y acorde al órgano en el que se está involucrando. La siguiente, por favor. Otro de los, digamos, de toda la morfogénesis que es muy importante, es la interacción entre tejidos adyacentes. Entonces aquí les pongo una imagen de cómo la placoda del cristalino se va a ser como endocitada hacia lo que es la vesícula óptica para que el cristalino pueda quedar por dentro y quede cubierto por las células de la córnea. Entonces, si esto no sucede de manera adecuada, nosotros vamos a tener una malformación del cristalino y probablemente tengamos catarata o que esa persona tenga una microptalmía
y que no, y que al final del día sea una persona ciega, ¿no? Entonces, si esto no ocurre al momento en que la vesícula óptica, digamos, atrae a la placa del cristalino, se va a quedar por fuera y pues nos va a provocar una malformación y va a ocasionar que la persona no vea. La siguiente, por favor. Otro muy importante es la asociación adhesiva de las células similares. En el caso, por ejemplo, del hueso, nosotros tenemos que el hueso fetal va a ser modelado en cartílago y después va a ocurrir una calcificación que inicialmente va a estar en el centro del hueso, lo que es la diáfisis, y se va a ir extendiendo hacia las partes más distales de lo que es el hueso del bebé para crear ahí los centros de osificación. Eso le va a permitir que digamos, el cartílago se haga hueco, por así decirlo de alguna manera, y dentro de ese hueco pueda entrar lo que va a ser la médula ósea y toda la irrigación que va a requerir un huesito, ¿no? Que se está desarrollando. Entonces, si nosotros, si esas células no supieran qué es lo que tienen que hacer, pues se empiezan a dividir y a crecer de manera desordenada, y pues es cuando tenemos, por ejemplo, la condroplasia, o hay una enfermedad que provoca que los núcleos, por ejemplo, de donde debe de estar la médula ósea, se empiezan a osificar conforme el niño vaya creciendo, ¿no? Entonces, pues, evidentemente el niño va a fallecer porque pues va a tener, no va a tener, digamos, un hueso que siga creciendo y no va a tener médula ósea que le permita seguir produciendo células hematopoyéticas. La siguiente, por favor. Otro muy importante, no nada más es que una célula se divida, sino que una célula sepa cuándo ya cumplió su función y tiene que entrar en apoptosis. Entonces, los dedos de la mano originalmente están unidos por membranas muy pequeñas, sin embargo, existen. Entonces, cuando los dedos de la mano alcanzaron su cierto tamaño, es necesario que esas membranas desaparezcan. Pero si esas membranas no desaparecen en ese momento, nosotros vamos a tener lo que se llama sindactilia, que son que los dedos queden pegados. Hay muchas personas que van por la vida que tienen sindactilia y que no les causa ningún problema. Sin embargo, hay síndromes muy bien establecidos donde una de las características clínicas puede ser la sindactilia. Entonces, esto, si ustedes ven, ocurre más o menos, digamos, esa pérdida ya completa de las membranas entre la 8ª semana de gestación. Y desafortunadamente en nuestro medio, pues la mayoría de las mujeres no planean un embarazo, ¿no? Entonces, están expuestas a los factores externos y factores teratogénicos que nos pueden provocar que ese bebé, por alguna otra situación, no se divida de manera adecuada los deditos. La siguiente, por favor. Doctora, Dime. tengo una duda. ¿El síndrome de ictiosis tipo Arlequín tendría que ver con el control de la muerte celular? Ictiosis. No, en ellos más bien lo que sucede es que tienen en ellos las células se mueren muy rápido, entonces por eso presentan esa descamación como tan acelerada de las células. Entonces en ellos más bien hay como un sobrecrecimiento que hace que las células se mueran más rápido y que tengamos esa descamación tan importante que presentan. Ok. Muchas gracias. De nada. Y otro que les decía, pues es la influencia hormonal. Obviamente, pues, por ejemplo, en el caso de la tiroides depende para su desarrollo, las primeras 22 semanas requiere completamente de la tiroides materna. Si la tiroides de mamá no es funcional al 100%, el bebé va a tener hipotiroidismo, ¿no? O si la mamá está consumiendo medicamentos antitiroideos, pues también va a tener problemas de hipotiroidismo. Entonces,
es muy importante que nosotros evaluemos la parte hormonal. Hay muchas cremas que las mujeres utilizan para estrías que van a tener algunos tipos de andrógenos o de corticoides que también nos pueden alterar la función, ¿no?, de la testosterona y un feto femenino poderse ver virilizado por esta situación. Entonces, los andrógenos, además de en el feto masculino, además de pues tener que ver con el crecimiento del falo y de los testículos, pues van a tener que empezar a producir testosterona desde etapas muy, muy tempranas, para que los testículos desciendan, para que empiece a haber producción y pues haya una virilización de ese feto. Sin embargo, y esto va a ocurrir ante la presencia del gen SRY. Si SRY no está presente, pues no vamos a tener esa diferenciación hacia testículo. Y pues aunque se trate de un varón XY, vamos a tener que si tiene justo una deleción dentro de SRY, pues se va a perder. Entonces, aunque sea un masculino XY, vamos a tener un fenotipo genital femenino porque finalmente SRY no inició con la producción, digamos, no ayudó a que la testosterona se empezara a formar, ¿vale? La siguiente, por favor. Y otra, pues, muy importante son las fuerzas mecánicas. Las fuerzas mecánicas no se refieren nada más a las fuerzas mecánicas que pueden ser de afuera hacia el bebé, sino también las que el bebé hace para la formación, ¿no? Para su crecimiento. Una fuerza mecánica, por ejemplo, sería el tamaño de las vísceras para que el abdomen se desarrolle, o el tamaño del cerebro para que se desarrolle el cráneo. Si nosotros tenemos un cerebro pequeñito, pues el niño no va a desarrollar los huesos de su cráneo, por lo tanto, pues todos van a verse como colapsados, ¿no? No sé si en algún momento han visto fotografías o les ha tocado ver a algún niño con microcefalia o síndrome asociado a Zika, donde tienen cabezas de 26, 27 centímetros, cuando el tamaño de una cabeza de un recién nacido debe de estar alrededor de entre los 34 y 36 centímetros. Entonces, imagínense que los globos oculares pues se ven proptóticos o ligeramente salidos porque pues no caben dentro de las cuencas de los ojos porque pues el ojo tiene tamaño normal, pero la cara por la falta de desarrollo del cerebro pues no creció como debería, ¿no? Entonces a esas fuerzas mecánicas también se refiere, porque también una fuerza mecánica podría ser considerado, por ejemplo, que mamá todo el embarazo, porque no quería que se enteraran que estaba embarazada, utilizó una super faja, entonces pues eso le restringía los movimientos al bebé y pues cuando nace todo contracturado porque pues nunca se pudo mover dentro de la panza de mamá, ¿no? Entonces también son tanto las fuerzas externas como las internas que pueden provocarnos alguna alteración. La siguiente, por favor. Entonces, pues tenemos, como habíamos visto, diferentes etiologías, pueden ser genéticos, ambientales, la presencia de embarazos múltiples y los que aún permanecen como en causa desconocida. Actualmente los de causa desconocida ya son menos frecuentes que los otros, sin embargo, pues todavía se tienen que tomar en cuenta, ¿no? La siguiente, por favor. La clasificación de los mecanismos patogénicos, como ya les había comentado, pues los defectos simples van a ser la malformación, la deformación y la disrupción y la displasia. Ahorita los vamos a ver un poquito más a fondo.
Y los defectos múltiples van a ser el síndrome, la asociación, el complejo, la secuencia y el espectro. Entonces, los defectos simples, vamos a empezar con la malformación. Una malformación va a ser un defecto morfológico de un órgano o parte de un órgano que va a resultar de un proceso de desarrollo intrínsecamente anormal. O sea, este órgano o esta parte del cuerpo ya estaba, por así decirlo, dicho que iba a presentar una alteración. Entonces, en ellos vamos a dividirla todavía en malformación mayor y una malformación menor. Una malformación mayor es aquella que van a ser anormalidades graves que van a reducir tanto la expectativa de vida o van a comprometer la función normal de un órgano o sistema. Entonces ahí en la presentación les pongo una fotografía de un niño con una microtia, que puede decir uno, bueno, pero es un defecto pequeño. Sí, pero ese defecto pequeño le está comprometiendo la audición de ese lado. Entonces, es por eso que se considera una malformación mayor. Y una malformación menor es aquella que no compromete la función normal y evidentemente pues no compromete la vida. Entonces, lo que les comentaba, la sindactilia. La sindactilia, si no está asociada como a ninguna otra alteración en el cuerpo, se considera una malformación menor y puede ser algo completamente, digamos, que no le va a causar, ¿no?, ningún problema a futuro. ¿Me pasas la siguiente, por favor? La siguiente. La siguiente. Eso es lo que les acabo de ver y eso es, a ver, la siguiente. No sé por qué no se ve la tabla de tipos de malformación. La otra que también es importante que ustedes conozcan es la deformación. Una deformación va a ser forma, configuración o posición anormal de una parte del cuerpo que va a ser originado por factores mecánicos o fuerzas sobre un tejido normal. Lo que les comentaba, ¿no? La posición que adquiere el feto mientras está dentro del útero. Aquí en la imagen les pongo una niña con pie equinovaro bilateral. Este pie equinovaro bilateral fue porque la nena, desde que prácticamente todo el embarazo permaneció en posición sentada, pero con las piernitas cruzadas hacia adentro, como flor de loto, algo así. Todo el tiempo estuvo de esa manera sentada. Entonces, pues le ocasionó una deformación de sus piernitas y pues eso le va a hacer acreedor a que tenga que pasar por muchas cirugías y por utilizar zapatos especiales, etcétera, para poder corregir ese pie equinovaro. Otra es la disrupción, que es una alteración. Mande. Perdón que le interrumpa, pero una compañera la sacó y está volviendo a entrar, que si le da permiso, por favor. Ok. Gracias. Entonces, una disrupción es una alteración morfológica de un órgano o de una región más extensa como consecuencia de una falla extrínseca en un proceso de desarrollo originalmente normal. Entonces, esa corresponde a la segunda imagen donde se ve una mano pequeñita. Esa mano, si ustedes son observadores, pareciera como si le hubieran puesto una liga, ¿no? Como si le hubieran apretado y no hubieran dejado que el flujo sanguíneo corriera de manera normal. Esos pequeñas como marcas que nosotros alcanzamos a ver en la imagen se llaman anillos de constricción. Y esto va a ser ocasionado por algo que se llama síndrome de bridas amnióticas o secuencia de bridas amnióticas. ¿Esto qué es? Son pequeñas prolongaciones del amnios o de lo que está cubriendo a nuestro bebé que se van a enredar. Entonces es como cuando nosotros estamos nadando
y se nos atora una alga, o sobre todo como en los ríos, este tipo de cosas, pues se nos atora y no nos deja seguir avanzando, no nos deja seguirnos moviendo, ¿no? Entonces, algo similar ocurre. Entonces, el bebito que está atorado presenta este problema y no deja, ¿no?, que la sangre circule. Es como cuando nosotros nos ponemos una liga, que no dejamos que siga circulando de manera normal la sangre. Entonces nos empieza a poner primero morado, después blanco y después empieza a poner negro. Pues algo similar ocurre en estos bebés, ¿no? Entonces por eso no logra su tamaño normal. Y el otro es una displasia. Las displasias es cuando tenemos defectos estructurales que son consecuencia de una organización o funciones celulares anormales que van a afectar un tipo tisular. Entonces, lo que les comentaba, niños que nacen con sarcomas, niños que nacen con algún tipo de tumor, que desde un principio pues se detectó que había un crecimiento anormal en alguno de los órganos. O en el ejemplo que les estoy poniendo en la imagen, es una niña con acondroplasia, que se considera una displasia ósea, o sea que el tejido óseo está alterado y por lo tanto su estructura no va a ser normal. La siguiente, por favor. El otro son los defectos múltiples, pero antes de entrar de lleno en los defectos múltiples, quiero comentarles una definición que es importante, que es la definición de variante del desarrollo familiar. Las variantes del desarrollo familiar pueden entrar dentro de lo que nosotros podríamos considerar como un defecto al nacimiento, pero que, sin embargo, en esa familia, al parecer, es una característica clínica, ¿no? O sea, es una característica como de esa familia. Todos en mi familia tenemos polidactilia del pie izquierdo y casi casi el que no nace con eso es porque seguro no es de nuestra familia, ¿no? Entonces, o que, por ejemplo, en la familia el tener las cejas muy abundantes es una de las características, y no necesariamente quiere decir que por eso el niño tenga síndrome de Cornelia de Lange, que una de sus características es tener las cejas muy abundantes, ¿no? Entonces, es que nosotros logremos identificar cuándo se trata de un rasgo familiar y cuándo se trata de un rasgo que pudiera estar relacionado con algún síndrome, ¿vale? Entonces, a eso es a lo que se le llama como variante del desarrollo familiar. Otra definición importante son los defectos del campo del desarrollo. Este es un patrón de anormalidades o grupo de malformaciones que son contiguas durante la embriogénesis. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un niño con microtia. Un niño con microtia, pero además tiene parálisis facial y además tiene un quiste mandibular. Entonces, todo eso está relacionado por la zona donde vemos la alteración principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que justo en esa etapa que ocurre más o menos entre la cuarta y quinta semana de gestación, hubo algo que nos hizo que toda esa área que está relacionada y que está creciendo al mismo tiempo, algo nos ocasionó que hubiera una alteración en la formación de todas esas estructuras, independientemente de que si están relacionadas o no en cuanto al tipo celular. Por ejemplo, hay ocasiones en que algunos tipos de virus van a afectar más al ectodermo, que tiene que ver con sistema nervioso central, que a otra estructura, ¿no? Como a las células que van a derivar para células no sé, de estómago o de otra cosa, ¿no? Pero todas las células que van a ser derivadas de ectodermo, como las células retinianas, las células olfativas, las células de la audición, justo a esas les va a pegar de manera importante, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué pudo haber ocurrido y más o menos en qué etapa del desarrollo embriológico que nos pudiera explicar todas las alteraciones que nosotros estamos viendo. Otro muy importante es la secuencia. La secuencia se refiere
anomalías múltiples que van a ser derivadas de un primer evento conocido. Y ese primer evento conocido nos va a ocasionar como una cascada de alteraciones. En la imagen yo les estoy poniendo un niño con algo que se llama secuencia de Pierre-Robin. La secuencia de Pierre-Robin es que, si alcanzan a ver en la foto, ven que el niño en la foto de perfil tiene un mentón muy pequeño, ¿no? Como si lo tuviera hacia adentro. El mentón pequeño se llama micrognatia. Y la micrognatia, o el subdesarrollo de esa mandíbula, nos va a ocasionar que la lengua no tenga espacio suficiente dentro del piso de la boca para poderse mantener. Entonces, esa alteración nos va a hacer que la lengua se vaya hacia arriba buscando espacio y nos ocasione un paladar hendido. Entonces, la presencia de micrognatia con paladar hendido, a eso se le va a llamar secuencia de Pierre-Robin. Si yo nada más tengo micrognatia, pero el paladar está íntegro, no es secuencia de Pierre-Robin. ¿Ok? La siguiente, por favor. Una asociación se refiere a la combinación no aleatoria de anomalías múltiples en la que los componentes individuales van a coexistir con mayor frecuencia que la que podría esperarse por azar y que no tienen la congruencia necesaria para ser un síndrome. Se refiere a congruencia en el sentido de que no tiene una causa única o una causa en común. Entonces, una asociación son muchas malformaciones que ocurren en un individuo, pero estas van a ocurrir más frecuentemente juntas que separadas. Entonces, aquí les pongo el ejemplo de la asociación Baxter. La asociación Baxter es alteraciones vertebrales con malformación anorrectal, con malformaciones traqueosofágicas, con malformaciones renales y de miembros, ya sea superiores o inferiores. Entonces, si yo me encuentro un niño con malformación anorrectal, es muy importante que yo haga el abordaje completo buscando alteraciones que pudieran estar relacionadas con esa malformación anorrectal y que no son tan evidentes, ¿no? Entonces, a un niño con malformación anorrectal le tengo que hacer ultrasonido de riñón, le tengo que hacer una radiografía de columna, le tengo que revisar muy bien sus manitas y le tengo que revisar muy bien lo que es la continuidad de la tráquea y el esófago. Y un síndrome van a ser anomalías múltiples relacionadas patogénicamente entre sí de forma idiopática o conocida que no van a constituir una secuencia. Entonces, dentro de todos los síndromes que ya nosotros conocemos la causa o que sabemos a qué factor teratogénico están relacionados, vamos a poderlo nombrar como síndrome de efectos de alcohol en el feto, síndrome de Down, síndrome de Williams. O sea, como que ya tenemos bien conocida la causa de lo que nosotros estamos observando. La siguiente, por favor. Otra malformación, otro defecto múltiple va a ser el complejo. El complejo es cuando una parte geográfica del desarrollo embrionario va a resultar en anormalidades estructurales adyacentes que pueden ser de diferentes orígenes embrionarios. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de las que atacan, por ejemplo, las células del ectodermo, en este caso, como todas las células en teoría están funcionando como, para el crecimiento de ese bebé, en este caso, por ejemplo, no se empiezan a desarrollar de manera adecuada las células del abdomen. Entonces, hay una extrofia de todas los órganos internos, todas las vísceras. Entonces, estas, pues al estar en contacto con el líquido amniótico, pues les va a lastimar y va a hacer que esas células se empiecen a morir. Entonces, un ejemplo de esto es el complejo limb-body wall, en el que la alteración principal va a estar a nivel de la pared abdominal y torácica, y esto va a ocasionar que haya alteraciones en piernas, en cara, en cerebro,
independientemente de que no estén en la misma área geográfica o que tengan el mismo origen embrionario. La siguiente, por favor. Y pues, bueno, la exploración física siempre debe ser también de manera ordenada, siempre debe ser de cabeza a pies. Y en la exploración física nosotros tenemos que no nada más es revisar al paciente por revisarlo, sino lo que les comentaba en un principio, ¿no? El verlo, el observarlo y analizar cada una de las alteraciones que nosotros observamos para ver si pudieran estar relacionadas con una misma patología o una misma enfermedad. Por ejemplo, desde la manera en la que entra a nuestro consultorio, entra caminando, entra en silla de ruedas, entra cargado por su mamá, entra llorando, entra dormido, o sea, cómo entra con nosotros. Si nosotros alcanzamos a observar si tiene una simetría, porque a lo mejor viene caminando de manera desbalanceada, si tiene, a lo mejor tiene un pie que se ve más grande que el otro, cómo es su marcha, ¿no? Si es una marcha claudicante, si es una marcha atáxica, todo eso a nosotros pues nos ayuda a ir como pensando de qué se pudiera estar tratando, ¿no? Si tiene movimientos anormales como temblores o tics o movimientos involuntarios o movimientos repetitivos y estereotipados como en el caso del autismo. O sea, todo eso nosotros lo tenemos que ir analizando desde el momento en que entra nuestro paciente. Y otro muy importante es la edad aparente. Nosotros, ya cuando les toque estar frente a paciente, van a hacer su historia clínica y una de las primeras preguntas que hacen es ¿qué edad tiene? ¿No? Nosotros, pues a nuestra experiencia podemos decir, no, pues se ve de 20, se ve de 25, y te dice, no, tengo 18, y tú, hoy, pues como que no lo ha tratado muy bien la vida, ¿no? Y gente que se ve muy joven cuando en realidad tiene mayor edad. Entonces, eso también es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Hay algunos síndromes que hacen que la gente se vea más grande, como en el caso de la progeria, o que la piel parezca como de una persona ya anciana, o enfermedades donde la piel es muy elástica y entonces se arruga, como el cutis laxa, y eso también pues es importante que nosotros lo observemos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, cuando iniciamos nuestra exploración, nosotros vamos a iniciar desde la piel. ¿Cómo se ve la piel? ¿Cómo se siente la piel? ¿Está mojada? ¿Está seca? ¿Está hidratada? ¿Qué coloración tiene? Si tiene algún defecto, por ejemplo, un lunar, una mancha, una peca, todo ese tipo de lesiones nosotros las vamos a observar. No sé si alcancen ustedes a ver en la última imagen donde está el niño, que se le alcanza a ver como si tuviera barritos sobre la punta de la nariz. Entonces, esos, si es un niño de 6 años, pues evidentemente no pueden ser barritos, ¿no? Si fuera un adolescente, dicen, bueno, es esperado, ¿no? Pero en un niño de 6 años, obviamente no. Esos se llaman, son unas pequeñas lesiones que aparecen en la esclerosis tuberosa. Entonces, ese es uno de los datos que nosotros podemos observar en las personas con esclerosis tuberosa. En la otra imagen, por ejemplo, donde se ven 3 manchitas, si nosotros se las vemos a alguien, pues generalmente las consideramos normales, ¿no? O sea, todos a lo mejor tenemos de ese tipo de lunares y no tenemos ningún problema. Sin embargo, si nosotros tenemos más de 6 manchas con de ese tipo, pues pudiéramos tener a un paciente con neurofibromatosis o nosotros tener neurofibromatosis y que nunca nadie nos la haya diagnosticado, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en la foto del niño con los ojos azules, pues si nosotros la vemos, decimos, bueno, pues es un niño, yo no le veo ninguna alteración. Sin embargo, no sé si alcancen a ver que el color del cabello es como muy blanco, no es rubio, es como blanco. Entonces, en ese niño, y yo veo unos ojos así tan azules, pues pudiera estarse tratando de un tipo de albinismo,
que aquí en México como somos bien racistas, ay, pues es que es güerito como la bisabuelita porque venía de España, ¿no? Y no, resulta que el niño es albino, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones nosotros las tenemos que tomar en cuenta al momento en que revisamos a nuestro paciente. Hay muchos bebés, por ejemplo, en la segunda imagen que nacen con una mancha roja sobre su frente, que con el tiempo se va quitando. ¿Qué es lo esperado que desaparezca? Más o menos antes de los 6 meses van disminuyendo. Pero ¿qué pasa si en lugar de disminuir va aumentando y se va ¿Qué pasó? Se le trabó, yo creo, se salió, ahorita va a volver a entrar. Úchalas. F. F. listo? Ok, la siguiente. Disculpe, doctora, Dime. en la diapositiva anterior, la persona que tenía las manchitas, ¿cómo dijo que se llamaba la enfermedad? Neurofibromatosis tipo 1. ¿Esos qué consecuencias tienen? Pues es que depende. La enfermedad se presenta de diferente manera en cada una de las personas, entonces depende de qué tantos datos de la enfermedad presente. Hay gente que le va muy bien y no tiene ninguna complicación, pero hay otros que pueden presentar tumores de manera temprana. Ah, sí. Muchas gracias. Sí, de nada. Ok. Ya que revisamos la piel, vamos a revisar la cabeza. Como les decía, la exploración siempre va a ser de cabeza a pies. Entonces, de la cabeza, pues necesitamos ver la forma del cráneo, cómo está la implantación del cabello, la textura que tiene el cabello, el color que tiene el cabello, si tiene el cabello largo, si tiene el cabello corto, si tiene pediculosis, que es, o sea, piojitos, todo ese tipo de cuestiones nosotros las tenemos que revisar. La presencia de remolinos en la cabeza. Se ha visto y se ha confirmado que de en donde nosotros tengamos ubicados los remolinos va a ser el sitio donde se cerró el neuroporo anterior. El neuroporo anterior va a ser, digamos, el primer punto de cierre del tubo neural. Entonces, si nosotros tenemos alteración o nos encontramos un niño con más de 2 remolinos o con remolinos justo en la parte frontal o en la parte ya muy occipitales, nos habla de que pudo haber habido una alteración en el cierre del tubo neural, ¿vale? Porque generalmente va a ser, los remolinos es normal que estén justo en la parte más alta de la cabeza, que es, digamos, el primer punto de cierre del tubo neural, ¿no? Y otro ha sido la presencia de fontanelas, ¿no? Las fontanelas, al momento de nacer, es normal que nosotros palpemos la fontanela posterior y la fontanela anterior, pero si no las palpamos o las palpamos muy abiertas, podemos estar ante alguna patología en ese bebé. Y hay algunas personas, por ejemplo, en la disostosis cleidocraneal, en la que nunca se les van a cerrar la fontanela anterior, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Otro muy importante y en el que los genetistas es yo creo que donde más atención ponemos es la cara. A veces no somos conscientes de la cantidad de estructuras que tenemos dentro de la cara y todo lo que tenemos que revisar, ¿no?
La cara pues abarca desde la frente, las cejas, los ojos, las pestañas, la región malar, la nariz, el filtrum, la boca, el paladar, los dientes, el mentón, y los pabellones auriculares, ¿no? Y de incluso revisar conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Entonces, todas estas estructuras pues van a tener diferente nombre cuando nosotros encontramos una alteración, ¿no? Pues en el caso de la imagen, pues yo alcanzo a observar una frente amplia, con unas cejas ligeramente horizontalizadas, con unas cejas horizontalizadas, con una leve separación de los ojos, que a eso se le llama telecanthus. El puente nasal se alcanza a ver alto, la nariz termina en punta, el filtrum está marcado, la boca, pues las comisuras labiales son como ligeramente descendentes, o sea que van hacia abajo, y el labio superior es más delgado que el labio inferior. El mentón es ligeramente prominente, no llegando a un prognatismo, que sería, por ejemplo, las personas que tienen el mentón muy, muy salido, que incluso provoca que la mordida sea cruzada, y los pabellones auriculares se alcanzan a observar de una adecuada implantación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender a detallar lo que estamos observando dentro de la cara. La siguiente. Pues igual, ¿no? Yéndonos de arriba hacia abajo, pues la siguiente estructura es el cuello. Vamos a ver la forma, los pliegues, la coloración, los pulsos. Vamos a palpar la glándula tiroides, la tráquea. En el caso de los varones vamos a ver pues, que tienen su cartílago cricoides preeminente, ¿no? Y eso es lo que le da la forma a lo que comúnmente se le llama como la manzana de Adán. Entonces, todo ese tipo de estructuras son las que nosotros vamos a observar en el cuello, ¿no? Si alcanzamos a palpar las amígdalas, si no las palpamos, etc. La siguiente. El tórax también va a tener formas específicas, por ejemplo en la imagen les estoy poniendo un pectrum excavado o pectrum excavatum, que es un tórax como sumido. Hay formas más extremas del tórax sumido, que puede ser un tórax en quilla, que es una malformación que nos puede ocasionar una restricción pulmonar o que los pacientes puedan tener como más susceptibilidad a infecciones porque los pulmones van a ser hipoplásticos. Además de la forma del tórax, pues tratar de ver que tenga todas sus estructuras, ¿no? Costillas, esternón, manubrio, todo. Dentro de la exploración de tórax, pues también se exploran las mamas en el caso de hombres y mujeres, ¿no? Porque a veces podemos tener pezones supernumerarios, podemos tener que no tengan pezón, incluso, eso se le llama atelia. Entonces, tenemos que valorar, ¿no? Todo este tipo de estructuras, además de pues, la exploración cardíaca y la exploración pulmonar, que ya cuando lleven introducción a la clínica van a saber cuáles son los focos pulmonares, cuáles son los focos cardíacos que ustedes tienen que revisar, ¿no? La siguiente, por favor. En el abdomen, ¿no? En el abdomen pues tenemos que ver la forma, la coloración, la percusión, la palpación, el peristaltismo, ¿no? Porque no es lo mismo, en muchas notas, ¿no? A veces me toca ver que ponen abdomen globoso, sí, pero no es lo mismo el primer abdomen globoso que el segundo abdomen globoso que el tercer abdomen globoso, ¿no? El primer abdomen globoso donde se alcanzan a ver las venitas es un abdomen globoso por cirrosis hepática porque tiene ascitis, ¿no? Que es acumulación de líquido dentro de la cavidad abdominal. En el segundo, pues es un abdomen globoso a expensas de un útero gestante, ¿no? Porque la señora está embarazada. Y en la última foto vemos un abdomen globoso, pero secundario a una obesidad mórbida, ¿no? Entonces, es importante que nosotros aclaremos
sí decir la forma, pero a qué es secundario ese abdomen globoso, ¿no? La siguiente. Los genitales, a veces a nosotros los médicos como que nos da pena o nos da miedo revisar genitales, ¿no? Es importante que siempre lo hagamos acompañados, que siempre lo hagamos, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, que siempre pedirle el consentimiento a la mamá, desde señora, ¿me da permiso de revisarle los genitales a su bebé? Ah, sí, está bien. Y en el caso de niñas, si son médicos varones, siempre pedir a su enfermera, oye, necesito revisar genitales, por favor, entra conmigo, ¿no? Para, sobre todo, evitar malas interpretaciones y ese tipo de cuestiones, y que se ahorren un mal momento. Siempre es importante tanto pedir permiso como pedir que el que nos acompañe alguien más, ¿no? De preferencia, pues, en el caso de los niños, les digo, otra mujer. Revisar el sexo correspondiente, ¿no? A veces podemos tener ambigüedades genitales. Actualmente, pues, ya está como más al alcance de muchas personas los cambios de sexo. Entonces, ver también como toda esta parte, si el sexo corresponde, ¿no? a lo que yo estoy observando. En el caso de los varones, pues se revisa el tamaño del pene, si el prepucio es retráctil o no, si los testículos están descendidos, la coloración, la textura, el tamaño, el que no se palpen endurecimientos. Todo esto pues se revisa al momento de tocar los testículos. En el caso de las mujeres, la presencia de labios mayores, presencia de labios menores, integridad del himen, que el meato urinario esté donde tiene que estar. O sea, son todas las estructuras anatómicas que nosotros podemos hacer de una exploración externa de los genitales, tanto masculinos como femeninos. Y otro muy importante es la distribución del vello púbico. Hombres como mujeres tenemos diferente distribución del vello púbico, y hay algunos síndromes como el síndrome de Klinefelter, donde la distribución del vello púbico va a ser de una forma ginecoide, o sea, algo más triangular, en lugar de ser más cuadrada, como en el caso de los varones, ¿no? Entonces, es muy importante que todo eso lo detallemos. La siguiente. Y pues, por último, las extremidades, ¿no? Simetría, coloración, la complexión, los reflejos osteotendinosos, la integridad, la fuerza y los dermatoglifos. No es lo mismo tener, ya ven que les comentaba lo de la sindactilia, en la última foto donde tiene las mangas amarillas. Esa es una sindactilia extrema que se presenta en un síndrome que se llama Apert, por ejemplo, ¿no? La persona que está con lentes, él tiene una ectrodactilia. Entonces, por ejemplo, a lo mejor de primera impresión yo podría pensar que se trató de un accidente, ¿no? En la que perdió los otros dedos, pero si también lo tiene en las manos y en los pies, pues muy probablemente no haya sido por un accidente, sino se trate de una alteración, ¿no? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que revisar dentro de las extremidades. La siguiente. ¿Cómo se llama cuando tienen algo extra? Por ejemplo, un dedo extra. Polidactilia. Ah, ok. Gracias. De nada. Aquí nada más quiero explicarles algo que se llaman los dermatoglifos. Esto se refiere al análisis de las crestas epidérmicas de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Estas crestas epidérmicas son las que van a dar origen a las huellas dactilares, a los pliegues que nosotros podamos observar tanto en nuestras manos como en nuestros pies. Esto se origina más o menos alrededor de la semana 18 y va a permanecer sin cambios durante el resto de nuestra vida. Entonces, incluso entre gemelos, aunque sean gemelos monocigóticos, cada uno va a tener diferentes crestas en sus manos y en sus pies. Y esto también pues está relacionado con los movimientos que haya tenido dentro del útero el feto. La siguiente, por favor.
Entonces, los dermatoglifos son muchos, no me voy a poner a explicarles uno por uno, pero los tres más importantes van a ser el distal, el proximal y el de oposición al pulgar. Entonces, el distal va a haber del borde cubital, o sea, de donde es el dedo meñique, y se dirige al segundo espacio interdigital, que es esta como línea como ligeramente curveada, donde está el número 5 en la imagen. Ese va a ser el borde distal. El borde proximal va a ser el que aparece con el número 2, del 2 al 14, ese es el borde proximal, y el de oposición pulmonar va a ser el que envuelve a la eminencia tenar, que es, la eminencia tenar es esta prominencia que nosotros tenemos, que va a estar como en nuestra mano, de donde está la región del pulgar. Entonces, esa es la, digamos, la línea que va del 4 al 14. Estos van a ser los bordes más importantes que nosotros vamos a estar revisando. Entonces, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, pues vamos a tener un pliegue distal transverso o pliegue palmar transverso, que es lo que antes se conocía, ¿no?, como mano de simio. Sin embargo, pues ya no es correcto ni decirlo de esa manera, sino como un pliegue palmar transverso. La siguiente. Bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero es muy importante que siempre que nosotros hagamos el abordaje de un paciente, hagamos una historia clínica completa y una exploración física detallada para poder determinar o tratar de llegar a un diagnóstico en una primera consulta. La siguiente, por favor. Entonces, algunos conceptos importantes, pues un gen, pues va a ser la unidad de la herencia y son los responsables de transmitir la información biológica en los seres vivos. Un alelo va a ser una forma alternativa de un gen. Un homocigoto es cuando ambos alelos son iguales. Un heterocigoto es cuando ambos alelos son diferentes. El genotipo es el contenido genético de un individuo y el fenotipo va a ser la expresión física del genotipo. Estos de penetrancia y expresividad van a tener como más, como que les van a entender un poquito mejor cuando empezamos a ver las enfermedades de herencia mendeliana. Los vamos a dejar así como que en stand-by y ya después se los vuelvo a explicar. Y pues por mí sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta.